Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Y el Señor nos dio una palabra cuando iniciamos y nos dijo que levantáramos un ejército, lo preparáramos para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra profética fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Esta es una escuela que prepara ministros de todas partes del mundo. Ahorita estamos preparando a ministros de 22 países. Y aquí tenemos 20 escuelas. Tenemos 3 escuelas proféticas, una escuela del reino, una escuela del Espíritu Santo, una escuela pastoral, una escuela de guerra espiritual, una escuela de adoración, una escuela apostólica. Bueno, así hay 20 escuelas. Cada escuela de estas dura un año. Y eso está dividido en módulos de 3 enseñanzas. Están en la plataforma. O sea que usted consigue la contraseña y puede entrar para ver un módulo. Es 3 enseñanzas. Cada enseñanza es de una hora. Las mira, saca un resumen, lo escribe en un cuaderno. Después en la misma plataforma saca una cita y después nosotros le llamamos por WhatsApp. Ahí entrega sus enseñanzas y le vamos a explicar y contestar todas sus preguntas. También tenemos clases grupales que estamos en los días martes, miércoles y jueves con estas clases grupales. Entonces aquí damos otras clases. Y al final de cada clase le damos una contraseña, un código para que pueda reclamar un libro o un manual que le va a servir para seguir estudiando en su casa. Esa es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. La escuela no cobramos, es completamente gratis. El Señor Jesucristo nos dijo, ustedes recibieron de gracia, den de gracia. Pero la escuela se sostiene a base de ofrendas, diezmos y primicias. Y esta escuela, aunque es gratis, no todo mundo puede calificar, porque es escuela para ministros, para formación ministerial. Eso es muy importante porque nosotros no enseñamos teología, sino formación ministerial. Le enseñamos cómo va a desarrollar cada quien su ministerio. Y, cada escuela dura un año. Así es que los invitamos porque si quieren participar pueden preguntar cómo calificar y les mandamos la información. Bueno, mis amados, vamos a comenzar en la clase de hoy. Hoy tendremos una clase sobre guerra espiritual y la clase se titula ¿qué son las potestades, principados, tronos y gobiernos? Esta clase va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche, el tema del cual vamos a hablar es qué son potestades, principados, tronos y gobiernos, y cómo hacemos la guerra contra estos. Así que este tema vamos a hablar un poco acerca de la guerra espiritual. Y hay muchos a los que les gusta aprender acerca de lo que es la guerra espiritual, pero no entienden cuál es el fundamento de la guerra espiritual. Así que quiero que comencemos hablando un poco acerca de eso. Para esto vamos a comenzar leyendo lo que dice en Génesis, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, mire lo que ocurre aquí. Dice que separó Dios la luz de las tinieblas. La luz es lo que es de Dios, es lo que tiene que ver con vida. Las tinieblas es todo lo que tiene que ver con el enemigo, con oscuridad, con muerte. Y la guerra espiritual tiene que ver con esto que se menciona aquí, que dice que separó la luz de las tinieblas. Ahora, la guerra espiritual se da en 3 niveles. El primer nivel de la guerra espiritual es la guerra interna.
donde nosotros combatimos contra la iniquidad. La iniquidad es la esencia de maldad que fue depositada por el enemigo en Eva. Y que entonces todos al nacer venimos con esa iniquidad. Entonces ese es el primer nivel en que tiene que hacerse la guerra espiritual, la guerra interna. Luego tenemos el segundo nivel. El segundo nivel de la guerra espiritual es el que libramos en las personas a nuestro alrededor. Puede ser a nivel de nuestra familia, de nuestra congregación, cuando liberamos a las personas. O, por ejemplo, cuando hay que expulsar algún demonio de la vida de alguien, o luchamos contra espíritus que están afectando las vidas de las personas. Entonces, ese es el segundo nivel de guerra espiritual, el que realizamos en las personas que están a nuestro alrededor. Y el tercer nivel le llamamos guerra espiritual estratégica. Y esta es la guerra más avanzada porque es la que tiene que ver con enfrentar principados, enfrentar potestades, enfrentar tronos. Y la enseñanza de hoy tiene que ver con este tercer nivel. Vamos a aprender qué son cada uno de estos, qué son los principados, qué son las potestades, los tronos, etcétera. Y cómo estos trabajan dentro de los territorios. La guerra espiritual estratégica descansa fundamentalmente en una verdad maravillosa. Satanás está derrotado sin duda alguna por medio de Jesús y su obra de sangre en la cruz. Ese es el fundamento de la guerra espiritual. La base legal de nuestra victoria es contundente y absoluta. La iglesia ahora posee como herencia esa victoria total, gracias a nuestro Señor Jesús. Su autoridad fue dada a la iglesia. Esa autoridad descansa en el poder de la sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo derramada en la cruz. Es la sangre del nuevo pacto, derramada para redención de los pecados del mundo. La sangre del Cordero introdujo un nuevo pacto para poder cubrir a la humanidad completa. Ningún otro pacto de sangre tiene un valor mayor que ese. El enemigo por mucho tiempo estado esclavizando ciudades, naciones y vastos territorios, haciendo uso de vacíos de autoridad como argumentos legales, como pactos establecidos a través de los nombres, pactos con los gobernantes, con los primeros pobladores, y a través de estos ha tratado de tener un control sobre los territorios. Pero hay una gran noticia. Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 12. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mi amado, mi amada, tú recibiste a Cristo. Si tú creíste en su nombre, entonces está hablando de ti. Porque dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos herederos de esta tierra como hijos de Dios y por lo tanto poseedores de un mayor argumento legal para la liberación de los territorios. Debemos anular los pactos de tiniebla, destruir los argumentos infernales y quebrantar su yugo sobre los pueblos. Esta es la esencia de la guerra espiritual estratégica. Entonces, qué importante es que comprendamos esto, porque la Escritura dice que nos corresponde a nosotros esta tarea. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Decir que a nosotros nos corresponde, dice que es a la iglesia a la que le corresponde dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, la victoria sobre el enemigo es un hecho. Entonces, esto es muy importante porque hay algunos
que cuando piensan en guerra espiritual, están pensando como que se van a poner los guantes para ir a boxear con el enemigo. Y no, así no es como funciona. El enemigo ya está derrotado. Nosotros solamente tenemos que ir y presentar su carta de desalojo para echar fuera a todos esos poderes de tiniebla en el nombre poderoso de Jesús. El pacto en la sangre de Cristo anula cualquier pacto realizado por el enemigo. Mire lo que dice Juan capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Sabe? El propósito de Dios, su propósito original, siempre fue gobernar la tierra a través del ser humano. Por eso es que cuando Él crea a Adán y a Eva, les dice que señoreen la tierra, que sojuzguen. Es decir, que era el propósito de Dios gobernar la tierra a través del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Adán y Eva fallan, ellos desobedecen, ellos pecan, ellos pierden esa autoridad que se les había dado y el enemigo usurpa eso tomando ese vacío de autoridad. Ellos dejan un vacío de autoridad y el enemigo usurpó eso para tener ese control. Pero nuestro Señor Jesús dice que vino a salvar lo que se había perdido. Y entonces, cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, mire la manera en cómo lo expresa Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15 nos dice lo siguiente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, dice que despojó a los principados y potestades. Es decir, que esos principados, potestades que habían conseguido ese poder mediante mentiras, mediante engaño, nuestro Señor Jesús los despojó. Ellos quedan sin poder. Y nuestro Señor Jesús dice que triunfó sobre ellos en la cruz. Es decir, el enemigo ya está vencido. Pero nuestro Señor Jesús nos entregó la autoridad a nosotros, a la iglesia, porque el propósito de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Él quiere gobernar la tierra a través del ser humano. Entonces, nuestro Señor Jesús nos ha dado a esa autoridad que recuperó para que podamos nuevamente poder gobernar la tierra como Dios siempre quiso. Entonces, qué importante es entender esto. Esto es fundamental para que entendamos lo que es la guerra espiritual estratégica. Ahora bien, vamos a hablar acerca de todos estos que son los principados, las potestades, los tronos gobernadores, y vamos a hablar de ellos cada uno por separado. Hay algo muy importante que entender y es que cuando hablamos de la guerra espiritual estratégica, una de las cosas que tenemos que entender es lo que es la cartografía espiritual. Es decir, que se hace un reconocimiento del territorio, entendiendo cuáles son los diferentes focos de tinieblas que operan en el lugar. Vamos haciendo un reconocimiento en un mapa y vamos marcando el mapa con diferentes colores. Cada color representa algo diferente. Entonces, a la hora que vamos a ir hablando lo que son los principados, las potestades y todos estos, vamos a ir hablando de cada uno de ellos con un color diferente. Por ejemplo, vamos a ver un poco lo que es la cartografía. La cartografía es el trazar mapas un levantamiento cartográfico, es decir, que nos muestra lo que es un mapa del territorio, que nos permite conocer lo que hay en ese territorio. Ahora, esta ciencia de la cartografía se puede utilizar en la guerra espiritual para conocer cuáles son los poderes de tiniebla que se mueven en un territorio. Entonces, esto parte de una realidad importante que debemos entender, que es que todo lo que vemos en el mundo natural, hay algo espiritual que está detrás de ello. Todas las manifestaciones que vemos en nuestro mundo natural son la consecuencia de algo que está en lo espiritual. Entonces es algo que debemos comprender y se elabora un mapa para guerra espiritual, donde debemos entender cuáles son las fuerzas espirituales que ejercen influencia y dominio sobre el territorio.
De la cartografía bien realizada, obtenemos la verdad de que muchos aspectos visibles del mundo natural están relacionados con fuerzas espirituales. Entonces, la cartografía espiritual consiste en esta labor de investigación para identificar y denominar los poderes espirituales que trabajan sobre un territorio. El propósito final del trabajo se utiliza para aplicar este conocimiento en la guerra y la oración estratégica. Cada color servirá para marcar un tipo diferente de influencia o poder de tiniebla. Y el mismo color usado en la parte de atrás del mapa, donde se han señalado las influencias o poderes de tinieblas, servirá para denotar el nombre o las referencias establecidas que indican esas fuerzas del mal con el área señalada en el mapa. Entonces, cuando vayamos hablando de los principados, las potestades, voy a ir mencionando cada uno con un color diferente, porque estamos hablando de que se tiene que hacer una cartografía espiritual para ver cuáles son los poderes que operan en un territorio. Pero vamos a ver entonces, vamos a comenzar con lo que son los principados. Estos son conocidos como espíritus territoriales. Operan sobre sectores, sobre territorios específicos del planeta. Espíritus bajo el dominio del enemigo que son asignados para controlar zonas geográficas específicas. Le voy a dar un ejemplo en las escrituras. Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 13 nos dice: pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. Entonces, mire, aquí había un ángel que estaba hablando con Daniel y que decía que el príncipe de Persia le había impedido pasar. Ahora, cuando está hablando el príncipe de Persia, no está hablando de un hombre, de una persona de carne y hueso. Está hablando de un espíritu, un principado que no lo dejaba pasar. Entonces, usted mira que dice príncipe de Persia, porque los principados operan sobre un territorio específico, una zona geográfica específica. En el caso de este principado, ese operaba sobre el reino de Persia. Entonces, el nombre lo derivamos de la revelación divina o del mismo nombre dado al sector o territorio donde este espíritu opera. Entonces, los espíritus territoriales se reconocen por el territorio en el cual estos operan. Y debemos ir al mapa y definir los territorios y anotar en la hoja de anotaciones lo que corresponde a los principados en color rojo y citar cada uno ubicándolos en orden de mayor a menor autoridad con números definidos. Entonces, estos tienen como una jerarquía, es decir, hay unos que van sobre sectores más amplios y otros sobre sectores más pequeños. Cada nuevo nombre va menguando en autoridad, pero se torna más específico en el sector donde opera, hasta abrir el menor de los territorios. Entonces, este es el primero, el que tiene que ver con lo que son los principados. Ahora vamos a ver el segundo. El segundo es gobernadores de las tinieblas, color azul. Este tipo de poderes de tiniebla operan específicamente sobre personas que están en eminencia. Su labor no es como los principados que es sobre un territorio, sino que el gobernador de tinieblas es un espíritu que opera específicamente sobre personajes relevantes de ese territorio. Pueden ser sobre los gobernantes, los políticos, los líderes religiosos, sobre empresarios, militares, personas que son de influencia en ese lugar y tienen un grado de autoridad conferido por el pueblo, el lugar donde ellos operan. Entonces, se puede indicar en un mapa dónde opera este gobernador de las tinieblas, analizando dos elementos básicos: el lugar donde trabaja la persona en autoridad y el lugar donde vive. Entonces, esto va a incluir lugares como lo que son senados, juzgados, alcaldías, casas de gobierno, puestos militares, embajadas, consulados y también sectores residenciales. Todo esto son lugares que se pueden marcar
El equipo de inteligencia deberá proveer al liderazgo datos muy específicos relacionados con las personas eminentes del territorio, sus oficinas de trabajo y sus viviendas. Para un mayor orden en el trazo de los detalles, es bueno encerrar en un círculo cada oficina o vivienda, poniendo un número en su interior para identificarlo y usando ese mismo número en su hoja de anotaciones para poner lo que corresponde. Ahora vamos a pasar al tercero. Tronos o dominios, color verde. Esos poderes de tinieblas se encuentran operando sobre lo que son los movimientos sectarios, cuya acción se desarrolla en niveles ideológicos del alma. Tratan de controlar las decisiones de la población a través de estos movimientos sectarios. Pueden ser ejemplos como el hinduismo, el budismo, el comunismo, el humanismo, mormonismo, ocultismo, todo tipo de cosas que tienen que ver con ideologías que influencian la manera de pensar de las personas que viven en ese territorio. Y sus zonas de operación son identificables y se pueden señalar sus centros principales de formación o propagación de su culto o doctrina. Usando un marcador de color verde podemos envolver en un círculo los principales centros que propagan esas ideologías y colocarlas con un número determinado que se anotará luego en la lista de la hoja de anotaciones con un color verde. Luego el número 4, potestades, color morado. Las potestades son espíritus de alto nivel en el mundo de tinieblas, que son comisionados para estimular en zonas específicas una práctica pecaminosa específica. Es decir, como los principados operan sobre un territorio específico, los gobernadores de las tinieblas operan sobre personas en eminencia. Estos, lo que son las potestades, específicamente trabajan con una práctica pecaminosa específica. ¿Usted se ha dado cuenta que hay territorios donde ciertos pecados se mueven más que otros? Tal vez usted sabe que hay cierto barrio que es muy violento, que se mira que matan, que hay pandillas, que asaltan. Entonces, eso quiere decir que hay una potestad que está operando eso específicamente en ese barrio. O por ejemplo, hay ciertas ciudades donde es muy conocido que en ese lugar es donde están los hechiceros, donde están los brujos. Quiere decir que hay una potestad que opera precisamente lo que es el ocultismo en ese lugar. Y así sucesivamente, usted va a encontrar que en diferentes zonas hay ciertos pecados que son predominantes en esos lugares. Y eso nos indica qué tipo de potestad está operando en ese lugar. Entonces, esos espíritus tenemos dos maneras de identificarlos. Por su nombre propio, si nos es revelado, pero también estudiando el efecto o pecado que estos producen. Por ejemplo, potestades de homosexualidad o de prostitución, o potestades de idolatría, potestades de alcoholismo, de vicio, de drogadicción, potestades de violencia, etcétera. Podemos con claridad señalar sus centros de operación en nuestro mapa al observar los lugares donde se concentran los practicantes de estos pecados. Por ejemplo, si en un lugar lo que predomina es el alcoholismo, usted va a poder marcar, por ejemplo, los lugares donde venden licor. Esos son lugares donde se centra ese pecado. O diferentes cosas dependiendo de cuál es el pecado que estamos viendo. Por ejemplo, zonas de prostíbulos, barrios violentos, centros gay, áreas de narcotráfico, casinos, los lugares donde se centran estos pecados. Entonces, esos se tienen que marcar en el mapa con un color morado y denotarlos con un número específico que nos servirá para identificar a estas potestades con su número correspondiente. Ahora vamos a ver el número 5, que son las huestes de maldad, color amarillo. En Marcos 5 también se le conoce a este tipo de fuerzas de tinieblas con el nombre de legión. Ahora, las huestes de maldad se encargan de llevar a efecto los planes de las potestades y de los principados sobre un territorio. Su identificación es similar a las de las potestades y la diferencia estriba en que usaremos círculos y números de color amarillo para denotarlos.
Número 6, las columnas de iniquidad, color celeste. Las columnas de iniquidad las hay tanto mundiales, continentales, regionales, nacionales y locales, a diferentes niveles. El enemigo edifica su gobierno a través de estas columnas de iniquidad. Son piezas o columnas en la edificación del mal, ya sean fortalezas, castillos, ciudades, desde luego hablando en sentido espiritual, no en sentido natural. Son a semejanza de las columnas de una casa o de un edificio que dan soporte al resto de la construcción. Estas columnas de iniquidad son las bases del enemigo en diversos territorios, a través de las cuales sus ciudades fortificadas son establecidas y con ellas su maligna y destructiva influencia. Han tenido su asiento en una región en tiempos pasados. Fueron los primeros asientos de prácticas de ocultismo para pactar un lugar. Le voy a dar algunos ejemplos. Hay lugares que se le conoce como guarida de demonios. Los demonios se agrupan, hay legiones y huestes. En estas columnas han establecido sus cuarteles desde la antigüedad por el pecado de los ancestros. Usted sabe que cuando están los primeros pobladores de una región, el pecado de esos primeros ancestros atrae la actividad de las tinieblas. Y muchas veces por los pactos que han hecho estos ancestros, ha venido esa maldición sobre los territorios. Hay bases de control o influencia, como se le habla a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis, que son lugares que son el asiento del gobierno del enemigo. Constituyen sus tronos o embajadas desde las cuales se fijan sus políticas de control sobre los pueblos. Hay fuentes de pacto y renovación de los mismos. Desde tiempos inmemoriales, estos lugares constituyen santuarios o lugares de ocultismo, donde las personas van para pactar a la nación o renovar viejos votos. Centros de invitaciones permanentes a los demonios. Cuando ocurre un contrato legal de arrendamiento, cada año por periodos, estos pactos se renuevan. Y esto lo hacen a través de invitaciones que hacen la gente por idolatrías, procesiones, etcétera. Son columnas de iniquidad que, como se repiten continuamente, van renovando ese pacto de tinieblas e invitando a los espíritus inmundos a que continúen operando en esa zona. Altares de sacrificio e idolatrías son lugares establecidos por los primeros moradores de una región. Y luego las culturas posteriores mantienen esos lugares. Hay veces que cambian los nombres o los personajes venerados, pero se preserva el hacer sacrificios o idolatría en esos lugares. Y hay bases del fortalecimiento de las fuerzas del enemigo, lugares que por la cantidad de idolatría o de hechicería que se hace, los poderes de tinieblas se fortalecen. Y centros para desarrollo de una forma de control de los pueblos a través de un sincretismo religioso, una mezcla de falso cristianismo, religión idolátrica, con lo que es el paganismo o el ocultismo. Este es el espíritu de Babilonia. Es mediante ceremonias ocultas que los brujos hacen para ofrecer ofrendas y sacrificios de sangre, donde naciones son pactadas y pueblos esclavizados. En este caso, en cada una de estas cosas vamos a ir viendo cuáles son los lugares que son estas columnas de iniquidad. Esos lugares donde a través de la idolatría, donde a través del ocultismo, se continúa renovando esas columnas de iniquidad que mantienen los territorios bajo el poder de las tinieblas. Y los vamos a marcar con un círculo de color celeste y enumerarlos para identificarlos con claridad en la lista de la hoja adjunta. Ahora vamos a ver el número 7. Lugares escogidos para la guerra, color café. Estos conceptos debemos entender que hay lugares que son escogidos para la guerra. Hay lugares donde Dios escoge para asentar su gloria y tratar con los hombres, como el huerto de Edén, el monte Moriah, el Sinaí, el monte Carmelo, el Jordán, el Mar Rojo, el Mar de Galilea, etc. Jesús se transfiguró en un monte y en otro monte, el de la tentación, él venció al enemigo.
Y debemos entender esto, que hay ciertos lugares específicos. Pero de la misma manera que Dios elige ciertos lugares para manifestar su gloria y tratar con el ser humano, el enemigo también ha escogido lugares a través de los cuales se mueve la idolatría o el ocultismo. La idolatría a través de las imágenes, dioses falsos, el ocultismo, el derramamiento de sangre. El Monte Carmelo, usted lo mira como un ejemplo donde Elías tuvo que derrotar a los falsos profetas de Baal en ese lugar. Debemos considerar para una correcta guerra espiritual estos lugares específicos escogidos para la batalla. Son los llamados lugares altos, donde se levantaban altares y templos a los demonios en las figuras de los ídolos adorados. Tienen hoy sus correspondientes en la adoración idolátrica y ocultista de los pueblos. Le voy a mencionar algunos centros de influencia espiritual que pueden entrar dentro de estos lugares escogidos. Los volcanes, que son lugares altos que por su atracción natural se convirtieron en lugares de sacrificios humanos para aplacar la ira de dioses paganos. Montes altos, lugares que han sido usados para levantar altares y son de relevante influencia y de control espiritual sobre los pueblos. Las lagunas, en su mayoría sirven a leyendas supersticiosas y mitológicas, centros antiguos de sacrificios y culto a los demonios, lugares de maldición y de pacto. Los ríos y arroyos simbolizan influencia espiritual en movimiento. Son lugares destinados para sacrificios y hechicerías. Los mares, desde tiempos remotos, se les han considerado como lugares de gran atracción mágica. Son centros de leyendas mitológicas y santuarios de adoración pagana. Los bosques se han destacado por ser refugios o escondederos de brujos y lugares para practicar hechicería. Todos estos son lugares predilectos para sacrificios que tienen que ver con las tinieblas. Y al igual que las columnas de iniquidad, estos es necesario que sean marcados en el mapa, identificados con un número, y vamos a marcarlos con el color café para identificarlos respectivamente a la hoja de anotaciones. Número 8, puertas de la ciudad, color naranja. Desde el tiempos antiguos, las puertas de la ciudad son lugares importantes. Usted ve que en la antigüedad, en los tiempos de Israel, las ciudades eran fortificadas, tenían muros. Esto impedía que los enemigos pudieran entrar a la ciudad. Pero dentro de esa muralla habían ciertos lugares que eran las puertas, que eran los únicos puntos por los cuales se podía entrar o salir de una ciudad. Así que eran lugares importantes. Y también como estos eran los puntos más frágiles, entonces cuando venía un asedio de parte del enemigo que quería asediar una ciudad, ellos tenían que tratar de entrar por la puerta, tenían que atacar las puertas. Y eran tan importantes las puertas que una vez que los enemigos habían tomado las puertas, prácticamente ya habían tomado toda la ciudad. El saqueo era algo inminente. También las puertas eran lugares importantes porque en las puertas es donde se sentaban los ancianos de la ciudad para hablar de asuntos importantes de la ciudad. Es decir, eran lugares de influencia. También en la entrada y la salida, como las puertas eran los únicos lugares por donde se puede entrar y salir, también por las puertas es donde entra y sale lo que son las ideologías, los medios de comunicación, todo ese tipo de cosas que transforman las mentes de las personas. Esto también entra y sale por las puertas de la ciudad. Así que vemos que las puertas de la ciudad eran lugares muy importantes. A través del estudio concienzudo de la historia de la ciudad, se puede establecer cuáles son las zonas de entrada, los lugares de influencia en una región determinada. Por ejemplo, ya no tenemos las murallas como se tenían en la antigüedad, pero sí hay ciertos lugares que se considerarían las puertas de la ciudad, que son los puntos de acceso. Por ejemplo, las carreteras principales, los aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, los muelles más relevantes, etcétera. Puntos de acceso de la ciudad que se pueden considerar como las puertas.
deben ser señaladas con una X o marca definida de color naranja y enumeradas para luego identificarlas con claridad en la hoja de anotaciones. El resultante de hacer estas anotaciones, señalamientos y numeraciones será un mapa que nos mostrará la realidad espiritual de una ciudad, que nos permitirá derribar específicamente los poderes de tinieblas que operan en ese territorio. Este mapa estará impregnado de la realidad espiritual del territorio y servirá para que los líderes de intercesión movilicen a sus guerreros para poder efectuar una conquista territorial eficaz. Podremos leer en el mismo dónde están los escondederos, dónde están los tronos o los centros de operación del enemigo, para derribarlos y lograr la liberación del territorio, así como la liberación de las almas de ese lugar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que establecer la estrategia de ataque en la batalla territorial. Este es sin duda alguna uno de los aspectos más importantes de la conquista de un territorio. La Biblia dice que Jehová es varón de guerra, que Dios es un Dios de plan, de propósito y de diseño. Él es un Dios de objetivos y un gran general de guerra que nunca ha perdido una sola batalla. La Biblia enseña que él siempre tuvo una estrategia para que las peleas en las que se ha envuelto su pueblo pudieran salir victoriosos. Y usted mira que esto es muy importante. Tenemos que tener la estrategia. Pero no puede ser una estrategia que a nosotros se nos ocurra. Tiene que ser por guianza del Espíritu Santo. Esto es fundamental. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que los hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu Santo. Y para la guerra espiritual esto es algo fundamental. No podemos hacer lo que se nos ocurra. No funciona el decir, es que a mí me parece que deberíamos hacer esto, deberíamos hacer lo otro. O decir, es que aquel hizo tal cosa y le funcionó, vamos a hacer lo mismo. No, mis amados. Tenemos que recibir la estrategia del Espíritu Santo que nos guíe qué es la estrategia que debemos usar. Y un gran ejemplo lo vemos en David. Usted ve a lo largo de la historia del rey David que cada vez que él iba a la batalla, él siempre le preguntaba a Dios qué debía hacer. Si debía ir a la batalla, qué estrategia debía usar. Y Dios siempre le daba la respuesta. Le decía, ve porque los he puesto en tu mano. O le daba estrategias de cómo debía ir a la batalla. Y por eso es que David pudo ganar tantas batallas. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Esto es fundamental, mis amados. Ahora, hay algunos peligros que debemos entender en cuanto a lo que es la guerra espiritual. Debemos entender para que estemos preparados y no nos equivoquemos. Número uno, el equilibrio y la cordura son esenciales en los escuadrones del Señor. Hay muchos creyentes a los que les gusta llevar las cosas a los extremos y usan demasiado la imaginación. Mis amados, tenemos que ser equilibrados y seguir la guianza del Espíritu Santo. Número dos, entre los actos proféticos y la hechicería hay una línea muy tenue. Hay un peligro de hacer actos mágicos en lugar de actos proféticos. Aquí es muy importante que nosotros comprendamos lo que estábamos hablando, de que necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Porque hay uno que puede decir, es que el Espíritu Santo le dijo a aquel que hiciera un acto profético con aceite o que usara esto. Entonces yo lo voy a hacer también y se empieza a volver un ritual que lo van a hacer siempre así. Y empiezan, entonces si no es guianza del Espíritu Santo que usted lo haga de esa manera, entonces eso ya no es un acto profético y puede ser muy peligroso porque usted puede empezar a caer en hechicería. Entonces debemos tener mucho cuidado que lo que hagamos, lo hagamos por dirección del Espíritu Santo. Que si hacemos un acto profético, sea con la manera que el Espíritu Santo nos guíe a hacerlo. Que si usamos elementos proféticos, sean los que el Espíritu Santo nos diga que debemos usar. Entonces, qué importante. La revelación del Espíritu Santo debe guiarnos.
Número 3, hay muchos que tendrán visiones, sueños y profecías. Estos deben presentarlos al líder y considerarlos y pedirle revelación al Espíritu Santo de qué es lo que deben hacer. Número 4, la lucha espiritual puede confundirse con el heroísmo. ¿Qué es el problema? El problema es que si entramos con una mentalidad de heroísmo, de que, es que vamos a liberar, es que vamos a ser héroes, tenemos que tener mucho cuidado con eso, de que no sea exaltado nuestro ego por nada de esto. Dios quiere hijos obedientes que le den la gloria a Él, porque solo a Él es la gloria y la honra. Es importante considerar el establecimiento de la estrategia de oración y guerra a seguir que pueden surgir. Y debemos entender esto con mucho cuidado, mis amados. Otra cosa muy importante es que los que sean miembros del equipo deben ser obedientes. No puede ir cada uno a hacer su cosa, a hacer lo que quiere, porque es cuando hay más de una visión, eso es división. Necesitábamos trabajar todos juntos como un solo cuerpo y seguir la guianza del líder, que es la persona que Dios ha escogido para liderar la guerra espiritual. Esto es fundamental. Si no estamos en obediencia, si no estamos trabajando juntos, entonces no vamos a poder ser efectivos en la guerra espiritual. Tenemos que trabajar como un solo cuerpo. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas que el Espíritu Santo nos puede guiar a hacer? El Espíritu Santo nos puede dar muchas estrategias. Aquí solo voy a enumerar algunas. Días de clamor nacional o territorial, noches de vigilia territorial, caminatas de oración, ungimiento de la zona, cadena de oración, servicio unido de oración por la ciudad, madrugadas de intercesión, rodear y ungir zonas específicas, unción de centros específicos, congresos de intercesores, toma de las puertas de la ciudad, toma de los lugares altos, la Santa Cena en las iglesias, altares de adoración a nuestro Dios en lugares públicos, parques, campañas evangelísticas en lugares públicos. Todos estos son algunas de las estrategias que el Espíritu Santo nos podría dar para un territorio. Pero lo importante es que sigamos la guianza del Espíritu Santo, que no sea lo que a nosotros se nos ocurra, mis amados. Eso es muy importante. Ahora, el líder debe pensar muy bien lo que enseña la Escritura y debe tener en cuenta lo que el Espíritu Santo le ha revelado a su corazón y al corazón de los intercesores de confianza. Y con calma y bajo mucha oración deberá decidir él o los días de batalla, la estrategia a seguir, los actos simbólicos a desatar, la cobertura apostólica o profética a consultar, zonas prioritarias de batalla, repartición de las responsabilidades en la lucha, asignar el liderazgo para guiar al pueblo, mecanismos de oración de apoyo para los escuadrones de misiones especiales, ayunos, vigilias, intercesión, etcétera. Todas estas cosas el líder debe poderlas definir bajo mucha oración con la guianza del Espíritu Santo para poder ser efectivos en la guerra espiritual. Así que mis amados, yo creo que esta enseñanza nos ha mostrado mucho de lo que necesitamos entender para la guerra espiritual. ¿Cuál es el fundamento de la guerra espiritual? ¿Cuáles son cosas que necesitamos entender para ser efectivos en la guerra espiritual? Y cómo nosotros tenemos que entender los diferentes poderes de tiniebla que operan sobre un territorio. Cómo estos operan, qué es lo que estos hacen y cómo reconocerlos. Y cómo poder marcar en un mapa con diferentes colores para poder tener un mapa que nos indique cuáles son los poderes de tiniebla que están operando en un territorio. Porque una vez que tenemos ese mapa, entonces podremos ver realmente qué es la realidad espiritual de un territorio, que será una herramienta valiosa en la guerra espiritual. Así que mis amados, yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Gracias, Pastor José Luis, por habernos enseñado cómo prepararnos para la guerra espiritual y también
podernos mostrar las diferentes fuerzas de la tiniebla. Es muy importante que las aprendamos porque así nosotros sabemos cómo enfrentarnos a ellas. Muchas de las personas a veces quieren entrar en guerra espiritual y se quieren ir a meter con una potestad. Pero imagínense, un poder de tinieblas que puede influenciar toda una ciudad o una nación. Imagínense el tipo de influencia que tiene sobre las personas. El ponerse cara a cara con una de estas es muy peligroso. O imagínense un principado. Si un ángel no pudo pasar sobre un principado, tuvo que venir un arcángel para poder derribar un principado. Entonces, eso lo debemos de tomar en cuenta antes de entrar en guerra espiritual. Bueno, mis amados, ahora, ya que hemos terminado esta clase, vamos a hacerles un regalo, pero antes quiero agradecer a algunas personas que nos están ayudando en, con nuestra plataforma que nos han ayudado para que podamos nosotros mantenernos siempre enseñando. Tenemos aquí a Sandra Robles. Ella nos ayudó con una ofrenda y Carmen Elena Araujo de Atlanta, Georgia. Ellos nos fueron las personas que nos mandaron ofrenda para nosotros podernos mantener siempre en esta plataforma. Ahora vamos a darles un regalo. Esta enseñanza de guerra espiritual, que son las potestades, los principados de los tronos, pero además trae otra parte donde se menciona también los diferentes rangos de ángeles en los cielos, los querubines, los serafines, y ahí también se lo explica. Es un libro que tiene aproximadamente 100 páginas y ahora puede ser suyo si le tomas una foto a esta imagen con el código 929909 y enviarla al número de WhatsApp que está abajo, los números verdes, al más 505-8691-4973. Tienes que tomarle una foto y enviarla inmediatamente que termine la clase para que puedas recibir una copia digital de este manual. Ahora, mis amados, quiero hacer una pausa para poder contestar unas preguntas. Si tienes alguna duda, te quedó alguna pregunta, puedes levantar tu mano, nos das tu nombre y de qué parte del mundo te conectas para poderte contestar. Te vamos a dar el micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Y bueno, primero vamos a comenzar con Miriam. Miriam, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿desde dónde nos llamas? Buenas noches, mi nombre es Miriam, desde aquí, desde Venezuela. Le doy gracias al Rey de Gloria por poder ministrar a ustedes esta poderosa palabra. Y me gozo en el Señor Jesucristo porque hoy precisamente estábamos en ayuno con mi esposo y estábamos hablando de eso, del tema que usted tocó. Entonces estábamos mencionando de que qué importante es estar buscar la presencia y unido con el Espíritu Santo para que dé la directriz, porque no es un modelo a copiar, es lo que Él quiera que se haga, porque no es cualquier cosa lo que se va a hacer. Entonces, primeramente, estar sumergido en su palabra, que es el pan de vida, porque por medio de su palabra es que Él nos va a dirigir. Entonces, en base a todo eso, dice la palabra del Señor que Él nos dio toda autoridad para establecer el reino de Cristo conforme a su diseño, conforme a su principio y lo que Él quiera que se haga. Entonces, para todo esto debemos primero creer y creer que Él nos dio toda esa autoridad y en cada vez que uno se sumerge delante de la presencia del Señor, Él nos va a ir diciendo, porque para esto debemos estar como que tener la fe que Él deposita en nosotros. Segundo, de que lo que hay cosas en nuestras vidas que a Él no le agrada, Él nos lo va a hacer saber, porque para ir a lo que se está mencionando en esos territorios,
Bueno, uno debe tener, no guardar, ¿cómo se dice? Muchas cosas en nuestra alma que va a ser tropiezo para eso. Entonces le doy gracias al Dios eterno y bendigo sus vidas por dar ministrar esta poderosa palabra que sea multiplicada, puesta por obra para establecer el reino de Cristo conforme a, a lo que Él quiera que se haga, que es establecer la verdad. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, mi niña, así es. Hay que prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos manda para que lo podamos hacer según el orden divino. Muy bien, ahora vamos a darle el micrófono a Linda y Tania. Pueden activar Buenas el noches, micrófono. pastor. Bendiciones, apóstol José Luis, desde Colombia. Soy Tania. Yo quería preguntar algo, ya que el profe mencionaba que en la guerra espiritual estratégica siempre habría que consultar a una autoridad apostólica y profética, pero sucede mucho que hay iglesias, por ejemplo, que pueden estar asentadas en estos territorios y no tienen, digamos, una cobertura que sea profética o que tenga ese nivel, digamos, a nivel de guerra espiritual. Un pastor o un intercesor puede luchar con esas fuerzas y de qué jerarquía puede luchar un pastor o sea, con ese tipo de fuerzas o un intercesor. Sí, mi niña, todos tenemos poder para poder guerrear con las tinieblas, pero es importante tener una conexión apostólica profética para que vayamos con un manto. El manto nos va a dirigir y nos va a proteger. Mucha gente se va y se va a meter, como explicaba yo hace rato, a querer pelear con un principado, una potestad, y si no estás a ese nivel, no deberías de meterte a ese nivel. Para poder hacer la guerra espiritual, hay varios niveles. Por ejemplo, tú puedes hacerlo solita en tu barrio, en tu cuadra. Si miras que hay bares o cosas a eso, te metes en intercesión, vas y caminas a su alrededor declarando que el reino de Dios está ahí, que ese bar se va y se elimina. Entonces, eso es guerra espiritual también. Pero hay personas que se quieren ir a tomar una ciudad. Entonces, para eso sí necesitas una cobertura apostólica profética. Entonces, aunque no sea tu pastor, puedes asociarte con personas que tienen ese nivel de autoridad. Por ejemplo, nosotros aquí somos apóstoles y profetas que podemos ayudarte cuando lo necesites. Así que solo vienes y consultas y nosotros te podemos ayudar cuando lo necesites. Y también porque el Señor te da la estrategia. Mira, a muchas personas quieren venir a estudiar guerra espiritual y yo les digo, primero tienes que estudiar sobre tu ministerio, tu llamado. ¿Por qué? Porque si eres un adorador, Dios te va a mandar la guerra espiritual con adoración. Si eres un intercesor, te va a mandar la guerra espiritual como intercesor. Y si eres, digamos, un guerrero, te va a mandar con las fuerzas especiales. Se necesitan diferentes tipos de personas para completar una guerra espiritual. Entonces, por eso es de que nosotros siempre estamos afiliados con diferentes congregaciones para hacer la guerra espiritual en diferentes territorios. Así que sí es importante tener de respaldo, una amistad, un apóstol o un profeta que te pueda ayudar en momentos que lo necesites. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas. Ahora vamos a darle el micrófono a Yader Navares. Navares. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas noches, apóstol, bendiciones. Buenas noches, ¿desde dónde te comunicas? Se comunicamos acá de Colombia, la parte de Caribe. Ok, dime, ¿cuál es tu pregunta? Eh, Antes que la pregunta es una apreciación que voy a hacer que me parece interesante, pues el tema que hoy se trató, soy nuevo, es primera vez que entro, esto lo vi en la página del Facebook y me interesó mucho, porque justamente ese es el ministerio que estoy ejerciendo con mi esposa, somos profetas, pero fuimos llamados a la guerra espiritual y este es el pan diario. Aquí, apóstol, tenía yo una pequeña pregunta. Nosotros estamos conquistando un terreno aquí para abrir otra obra. El Señor ya nos habló
nos ha dado a ciertos recursos, pero nos habló el Espíritu Santo de que habíamos que destruir las mingas. Yo no entendía qué era ese minga. Acá en Colombia, minga es como reunión de unos grupos indígenas, que el territorio pertenecía a unos ancestrales indígenas que lanzaron maldiciones y demonios. Nosotros no entendíamos por qué no habíamos podido conquistar ese terreno. Siempre nos levantamos en guerra y hoy que escucho al amado pastor escuchar estas cosas, me quedé impresionado. Yo decía, es tremendo lo que estamos, porque es como algo muy fuerte eh, lo que está sucediendo, pero Dios nos ha hablado de que ese terreno va a ser para otra obra y lo estamos creyendo. En el nombre de Jesús estamos guerreando. Aquí es un ministerio pues que Dios envía a la misma gente, nosotros no buscamos a la gente viene a buscar la presencia de Dios acá. Y me gustaría, apóstol, pues interactuar más con usted. Aún no tengo cobertura porque la cobertura que tenía resultó siendo un satanista y tuve que salir de esa obra. Hoy estoy aquí retomando las cosas de Dios. Ya tenemos 20 años de estar ejerciendo la guerra espiritual, la liberación y la sanidad interior. Y sí, de verdad que me gustaría pues conversar con usted en que podamos seguir alimentándonos de este ministerio que me parece un ministerio muy poderoso, un ministerio muy significativo y un ministerio que está manejando extensiones y conexiones de reino. Gracias, Bueno, mi apóstol. niño, lo que te puedo recomendar, primero deberías de aprender a hacer la oración limpieza de territorio para poder tomar los territorios. Eso la puedes pedir como el día jueves, pedir la oración limpieza de territorio. Eso te va a dar una idea cómo comenzar a limpiar los territorios. Y lo que el Señor te mostró, no es que te vas a ir a pelear con estas fuerzas indígenas, sino que a destruir los pactos ancestrales. Ellos hacían pactos como ¿cómo se llamaba? La Pachamama, que en donde ellos entregan los territorios a ciertas potestades. Entonces, lo que hay que destruir son esos pactos y eso se hace a través de declarar que se va toda tiniebla de ese lugar, se establece el reino y luego levantar altares de adoración en lugares importantes donde ellos han hecho esos pactos. Algunos de esos pactos los hacen en las aguas, en el mar, en lugares altos. Entonces, lo que hay que hacer es contrarrestar esos pactos que es ellos entregando la tierra a las potestades y luego después levantar altares de oración. ¿Cómo se levantan altares de oración? Formando grupos familiares o células. Allí tú visitas cada semana y levantas un altar de oración, adoras al Padre. Entonces ahí vas tomando los territorios. Y si necesitas ayuda o quieres hablar conmigo, yo dedico los jueves a todas las personas que quieran comunicarse conmigo. Me mandas un mensaje al número de WhatsApp en donde dimos el código para poder, pides una entrevista conmigo y yo te voy a atender. También puedes pedir información cómo entrar a la escuela. Ahí nosotros instruimos a ministros de cómo hacer ese trabajo y tenemos muchos manuales, muchas cosas que les pueden ayudar, como manuales de discipulado, manuales de liberación y todo eso que les puede ayudar en los territorios, ¿verdad? Amén, amén, apóstol. Gracias por ese corazón que Dios le ha regalado a usted, ese espíritu que nos conecta a todos los servidores que hoy creemos de que la iglesia de Cristo y el reino de Cristo debe avanzar a pesar de todas las cosas que se están viendo. Aquí en Colombia estamos luchando desde la política y desde lo espiritual porque tenemos un presidente cuyo fortaleza es la brujería. Aquí nos hemos levantado a las iglesias en Colombia para derribar todos esos pactos que se hicieron en Colombia en los lugares altos. Así es, mi niño. Bueno, somos humildes servidores del Rey que estamos para ayudar a la iglesia. La iglesia es una sola y está compuesto de muchos miembros y nuestro trabajo es servir a todos ustedes. Bueno, ahora vamos a darle el micrófono a Edith Torres.
Amén. Buenas noches. Muchas bendiciones, Buenas apóstol. noches, ¿desde dónde nos llama? Desde Venezuela, del estado Falcón. Ok, mi niña, Bueno, dígame, ¿cuál es su pregunta? bueno, quería preguntar por los Cosmocrator, ¿Los ¿verdad? qué? ¿Los qué? Cosmocrator. No sé, mi niña. ¿Será alguno de los estudios de lo celestial? Ajá. Sí, Sí, sí. todo lo que es estudios de las constelaciones y todo eso, Dios los aborrece. Por eso nosotros no Sí, estudiamos nada de eso. Lo que sí, es, sí, 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 sí. ujú. Sí, pero como vi que no los nombraron en la parte de la intervención estratégica, porque también Mi niña, cuando, mi niña, nosotros solo mencionamos nombres que están en la Biblia. Y ese nombre no aparece en la ah, Biblia. Entonces yo no voy a inventarme ningún nombre ni ya, usar nada de la tiniebla, solo nombres que ajá, nos han sido proporcionados en la Biblia, porque de esa manera estamos seguros que estamos hablando la verdad. ya, apóstol. Lo que pasa es que en una de las escuelas proféticas que yo escuché Sí, mi una, niña, pero no es bíblico. Y algo que no sea ya, bíblico, nosotros no lo podemos enseñar. ve, eso es muy importante aclararlo, ve, qué bueno que me lo ha aclarado. Ya pues era sobre eso, amado. Entonces, Bueno, muchísimas gracias. para Ya servirle, que muchas, el Señor le bendiga grandemente. Bueno, ahora vamos a ver Ilse María Rodríguez. ¿Puedes activar tu micrófono? Ilse María Rodríguez. ¿Puedes activar tu micrófono? Aló, bendiciones apóstol para cada uno de ustedes. Bueno, lo mío serían dos preguntas. La primera es, digamos, en lo que es la guerra estratégica que estaban hablando, digamos, de guerra espiritual. Entonces, cada guerra estratégica sería diferente de acuerdo al llamado. Entonces, de acuerdo si es adorador, Y si es también de acuerdo intercesor, al ok, territorio. de acuerdo al territorio. Ujú. Dios usa Ok. diferentes estrategias. Por ejemplo, la Ajá, estrategia que usó con Josué en Jericó solo la usó una vez. No la volvió a ajá, usar en ningún otro lugar. O sea, el Espíritu ah, Santo ok. nos da la estrategia según el territorio y según lo que tenemos que lograr. Ah, ok. Y la segunda apóstol es para ver si será posible y si no está bien, poder, digamos, poner otra vez lo que es, digamos, el código que no lo pude capturar. Si es posible, ¿verdad? Si se puede. Sí, claro que sí, Mini. Ahí Ok, está. gracias. Bendición. Bueno, bendiciones. Un momento, apóstol, espérese, apóstol. Espérese. Gracias. Bueno, para servirle, que el Señor le bendiga. Ok, ahora vamos a dejar a Nancy Vega. Nancy, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí está. Adelante. Nancy, ¿puedes hablar ahora? No se te oye nada, mi niña. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. Vamos a darle el micrófono ahora a Karen García. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De México, buenas noches, apóstol. Ok, ¿cuál es su pregunta, mi niña? Una pregunta, bueno, son varias, bueno, espero. Una de ellas es, ¿cómo saber a qué área Dios lo llama en el área de la guerra espiritual? Por ejemplo, interceder, como adoradores, como guerra espiritual. ¿Cómo saber en qué área uno es este llamado? Bueno, primero debe saber cuál es su ministerio y a qué Lo fue profético. llamada. En el ¿Ves? área de lo profético, apóstol. Ok, ¿a qué nivel? Eh,
Apenas lo estoy, Bueno, eso es lo que necesitas saber. Mira, si eres un profeta de congregación, un profeta de ciudad, un profeta de nación o un profeta de las naciones. Ahí, dependiendo de qué nivel de profeta eres, el nivel de guerra espiritual, así es. Por ejemplo, un profeta de las naciones es un profeta que tiene que alcanzar el nivel de profeta con unción apostólica. No es que se convierta en un apóstol, sino con unción apostólica que puede derribar principados y potestades y liberar naciones. Entonces, la guerra espiritual va en dependencia del nivel en el que fuiste asignada. Si eres un profeta de congregación, tu nivel, tu radio de guerra espiritual va a ser más pequeño. Tienes que comenzar en un barrio, en una colonia y luego te vas a otra, después cerca de donde está el templo y así sucesivamente. Pero el nivel de guerra espiritual va dependiendo en tu ministerio. Ok. Por ejemplo, si empiezo por naciones, Dios lo puede ir no sé, aumentando de niveles o No, ya mi depende niña, ya del llamado. trabajar para el nivel de naciones tiene que llegar al nivel más alto de un profeta. Y eso no es sencillo. Para eso necesitas un padre ministerial que te enseñe. Te va a llevar a Jericó a entregarte las armas espirituales de alto nivel. Te va a enseñar a derribar las murallas que el enemigo levanta contra tu ministerio. Te va a ayudar a entender cómo derribar las fortalezas que se levantan en tu mente. Pero para eso necesitas un padre ministerial que te enseñe. Ok. Y otra pregunta. Bueno, hace unas semanas, bueno, yo soy de, por ejemplo, de orar por las noches antes de ir a dormir, en las mañanas igual a levantarme, me mantengo leyendo la Biblia durante el día y bueno, hubo unas semanas en las que me bajó un sueño, pero un cansancio. Pero yo le preguntaba a mi pastor de eso y me decía, a lo mejor es porque te dedicas mucho tiempo a lo de la Biblia y no descansas bien. Pero después me dijo, trata de descansar y traté de descansar dos No, días, mi dos noches niña, lo dormí que te bien. sucede es que no tienes una buena cobertura. O sea, si eres una profeta, no te sirve una cobertura pastoral. Y en ese caso, ¿qué debería de hacer o qué me aconsejaría? Necesitas buscar una mejor cobertura. O sea, cuando tú te metes a guerra espiritual y él no está metido en guerra espiritual, no te puede dar cobertura, porque la cobertura tiene que dártela un manto con mayor unción y con mayor autoridad, le ha dado autoridad sobre ese territorio. Entonces, para eso, yo te recomiendo que busques a alguien, así como nosotros, por ejemplo, tenemos una escuela, trata de entrar a la escuela y ahí se te va a dar cobertura, porque todo lo que tú tienes que hacer tiene que ser bajo cobertura. Cuando el diablo va a atacarte, se topa con otro manto, que es el de tu cobertura, y ya no te toca a ti. Ok, entonces ese cansancio así muy pesado no era Se normal. llama opresión. Porque después como no se me quitó así de la forma como me dijo el pastor, entonces yo me puse a orar y le empecé a entregar todo eso a Dios y hasta ahí Correcto, pude yo correcto. Eso es lo salir que tienes adelante. que hacer. Son demonios que te oprimen. Jesús dijo en Hechos, dice que él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, porque él andaba liberando a todos los oprimidos por el diablo. La opresión es un ataque físico, es un ataque a tu cuerpo. Ok, muy bien. Y otra preguntita. Fui hace unos días, por ejemplo, a visitar a una de mis hermanas que vive como a 3 horas de donde yo vivo, pero resulta que en el área de ella yo ya tenía mucho tiempo que no iba. Y entonces al entrar a su colonia, en la esquina de su cuadra, había en el segundo nivel, ¿cómo le dicen? Como una muerte, una grande, muy grande, todo segundo nivel estaba lleno de eso. Y entonces cuando yo intenté dormir en su casa porque estaba cerca de esa como estatua, y empecé a orar en la noche porque siempre le digo que oro, entonces había algo que no me dejaba. Yo no sé si tenía que ver mucho con eso, pero en mis oraciones yo empezaba a reprender todo eso y que Dios me cubriera con su sangre de Cristo. Y solo así, esa noche, por ejemplo, no dormí nada porque eso no me dejaba en paz. Era como que Mi la niña, sensación de tener miedo, pero no tenía miedo. mi niña, cuando puedas el día jueves, envía un mensaje.
y di, me gustaría tener la oración de limpieza de territorio. Claro, como está fuera de tu territorio, hay otra fuerza que está gobernando ahí y entonces no le gusta porque ellos quieren callar la voz profética, pero tú necesitas aprender cómo hacer liberación de territorios. Pídela el día jueves al mismo número donde vas a pedir el manual, pide la liberación de territorio y aprende, porque es una oración modelo, no es que la vas a estar repitiendo, ¿verdad? Sino que más o menos para que aprenda cómo limpiar un territorio donde hay potestades como esa. Ah, ok, sí, muy bien, porque yo, bueno, yo el siguiente día lo que hice, bueno, terminé de orar, no dormí nada esa mañana, pero, o sea, no bajé la guardia, a pesar de lo que sentía, de esas sensaciones, yo seguí orando y me cubrí con la sangre de Cristo y empecé a orar en ese espacio de donde yo estaba durmiendo. Al siguiente día puse esta adoración, bueno, mi hermana no es cristiana ni nada de eso, pero puse en la mañana esta adoración, cantos y eso, y el siguiente día, ese mismo día que puse alabanzas del siguiente día, pues ya pude dormir mejor, ya mis oraciones Sí, ya eran más. porque los demonios odian la adoración. ¿Te acuerdas cuando David le cantaba a Saúl? Dice que el Sí, espíritu estaba inmundo se iba, atormentado. entonces ellos odian la adoración y se van. Ah, ok, entonces eso fue lo que pasó. Bueno, es que desconocía esa área, pero yo no sabía si lo que había hecho estaba bien o no, Sí, o la era la forma. adoración es el arma espiritual más poderosa contra la tiniebla. Ah, ok, y otra última pregunta. Bueno, por aquí, cerca de, en la vecindad, bueno, a la vecindad, bueno, ¿cómo se podría decir? A un lado de mi casa, mi vecino, bueno, son nuevos vecinos, pero haga de cuenta que no sé, hay algo que no me deja en paz con ellos. Y entonces un día estaba yo durmiendo y entonces soñé con ellos. Soñé que alguien de ellos, por ejemplo, sacaba una bolsa de transparente grande de botellas transparentes vacías. Y luego vi que sacó otra bolsa transparente grande de zapatos viejos. Y después enseguida vi un camión afuera de mi casa, pero todo estaba oxidado, todo estaba, bueno, de material de oxidado, pero a un lado de mi vecino, del otro vecino que tengo del otro lado, le estaban entregando algo. Pero he buscado, o sea, le he pedido a Dios que me diga qué significa ese sueño, porque como voy Es que entre ellos los están sueños. practicando cosas de ocultismo, pero para eso necesita la oración de limpieza de territorio. O sea, tienes que Entonces, hacerla en tu casa constantemente hasta que tu casa quede libre de todas esas cosas. Tú tienes pero, autoridad, mi niña, para poder consagrar tu casa y tocar los dinteles de la puerta y decir, aquí en esta puerta no va a pasar nada de tinieblas. Sabes, en una ocasión, una persona que estaba endemoniada quiso entrar a mi casa y no pudo. Estaba la puerta abierta y no pudo porque yo había consagrado mi casa. Tú también lo tienes que también, hacer para que no te afecten. entonces también hay es la misma oración de la que me está diciendo Sí, de limpieza de lo territorio. único que no está en la oración, eso que te dije, es que vas a tocar los dinteles de la puerta. Tú dices, yo pongo la sangre de Cristo en este lugar, así como en las ventanas, y que ningún espíritu inmundo pueda cruzar esta ventana o esta puerta. Eso es lo Ah, ok, único que muy tienes que bien. añadirle, ¿ok? Sí, está bien, apóstol, muchas gracias. Tenía Bueno, dudas para con eso. servirle. Entonces, el jueves mando lo de la oración de liberación y no Sí, sé cómo entrar a en la la mañana escuela. puedes escribir, en la mañana puedes escribir. Ah, ok, muy bien. ¿Y una vez puedo pedir ahí requisitos o qué se necesita para entrar a la escuela que Sí, tienen mi niña, de... ahí lo puedes Ah, pedir. muy bien, muchas gracias, apóstol, se lo agradezco mucho y muchas gracias Bueno, por la enseñanza. La verdad es que no todas las personas dan esa oportunidad de aprender, la mayoría pues sí cobran y yo no sé si eso esté bien o no esté bien, no, pero yo nosotros les no cobramos agradezco a nada, ustedes. mi niña. Nosotros no cobramos nada. Nuestro Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. La palabra de Dios no se vende. Ah, ok, muy bien, pastor, te lo agradezco muchísimo, de veras que Dios los siga bendiciendo grandemente y los siga usando para ayudar a personas así como entre muchos nosotros estamos de Siempre a la inicio. orden, mi niña. Somos Gracias, humildes bendiciones. servidores del Rey que trabajamos para edificar al pueblo de Dios. Muy bien, ahora vamos a darle el micrófono a Carlos Santiago. Carlos Santiago, ¿puedes activar tu micrófono? Dios te bendiga, apóstol. ¿Cómo está? Bendiciones. ¿Cómo ha estado, mi niño? ¿Desde dónde nos llama?
de Mérida, Venezuela. Ok, ¿cuál es su pregunta? Mira, era para ver si yo puedo optar por la enseñanza, por el código, porque se me presentó una emergencia ahorita cuando me iba a conectar. Ahí está, mi niño. Trajeron, Ahí está. trajeron una joven totalmente desmayada, creo que estaba llena de demonios. Entonces me tocó practicar liberación, una oración de guerra en ese momento. Entonces quería testificar eso también porque Dios se glorificó y la muchacha se fue libre y hubieron 4 almas que se convirtieron al Señor a causa de lo que el Señor hizo con la joven. Gloria a Dios, Y mi quería, niño. Qué bueno. y quería darle gracias también, apóstol, porque he levantado una célula donde mi abuela y donde mi madre, a través de las enseñanzas y a través de la motivación y las oraciones que usted como cobertura está haciendo, y eso ha sido de bendición a mi vida. Quería compartirlo con ustedes para que los hermanos también que están escuchando ahí sea de bendición este testimonio. Y en verdad, pues es bueno tener una cobertura, como dice usted, que esté por encima de uno, de manera de que haya una autoridad de parte de Dios que muy motivado, apóstol, y de verdad estamos orando mucho aquí en Venezuela para que Dios establezca más donde yo vivo, que es un pueblo que la mayoría es idólatra, tiene muchos dogmas y tradiciones y vivimos rodeados de mucha brujería, pero Dios es más poderoso que nosotros, tenemos más de nuestra parte que ellos. Entonces quiero dar este testimonio y si puedo optar por esta enseñanza que como veo que la escuela es un orden y las cosas de Dios es un orden, pues no sé si puedo adquirir Ahí está esa el enseñanza. código. Tome la foto. Tome la Ok. foto y envíela al número de WhatsApp donde está ahí con los números verdes. ¿Ok? Bueno, mis amados, así llegamos al final de esta clase. Queremos darles gracias por habernos acompañado. La siguiente semana aquí estaremos y le estaremos enviando su invitación. A ver, hay otra manita que quiere hacer una pregunta, Guadalupe. Puede activar su micrófono. Buenas noches, apóstol. Buenas Quería noches. saber ¿Desde dónde nos llama? de México. Ok, ¿cómo le podemos servir? Quería saber cómo orar para pedir a Dios que me revele cuál es mi ministerio. Ok, mi niña, haz una cosa, mándame un mensaje el jueves y yo voy a hablar contigo y te vamos a dar unas enseñanzas y te vamos a dar unos pasos que tienes que hacer para que puedas hacerlo toda una semana y para que Dios te revele. Ok, muchas gracias, que Dios les bendiga. Bueno, bendiciones, mi niña. Muy bien, ahora tenemos a Olga de Celaya. Puedes activar tu micrófono. Olga de Celaya, puedes activar tu micrófono. Aló, me parece que tenemos problemas técnicos. Bueno, mis amados, así hemos Oh, llegado sí. al final Bendiciones, de... apóstol. Ajá, dígame. Perdón, sí, no podía, no sabía cómo. Sí, tenía una pregunta. Quería saber acerca de de las personas cuando se mueren, ¿verdad? He escuchado que la Biblia solamente dice que mueren y su espíritu regresa, no dicen cuánto tiempo, pero dicen que hay espíritus de gente que muere, que no sabe que murió y que quedan y que quedan aquí en la tierra. ¿Sobre qué Esos categoría son quedarían cuentos, ellos? mi niña, esos son cuentos, son demonios. El Ok, espíritu cuando se muere y se acabó. La Biblia dice que un muerto no tiene nada que ver bajo el sol. ok. Cuando se murió, mi niña. Oh, gracias, apóstol. Ok, para servirle, mi niña, que el Señor le bendiga. Ahora vamos a verle irle, dilis, ¿cómo se llama? Ireilis. Creo que así es el nombre. Puede activar su micrófono. Buenas noches, apóstol. Buenas noches, mi Ben- niña. bendiciones. Hablo desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
Ok, ¿cuál es tu pregunta? Quería preguntarle algo sobre el tema de hoy, ¿no? Me llama mucho la atención lo de cómo tomarlo del territorio, porque yo tengo casas de amistades o lo que llaman células, Sí. ¿ok? Pero por lo menos en uno de los territorios me ha costado mucho levantar esa célula. Se hace un avivamiento, la gente le gusta ir y tal, pero de pronto, Mira, eh, te voy a dar 3 secretos. ajá, Primero, necesitas obtener la oración limpieza de territorio y que la haces 5 minutos antes de que empieces la casa donde tienes la célula. ¿Ok? Primero. ok, Número 2, vas a ir administrando a la gente del grupo, por lo menos 2 o 3 personas cada semana diferentes y suelta el poder del Espíritu Santo. O sea, ora por cualquier cosa, el problema que ellos tengan, problemas maritales, problemas de trabajo o de salud, lo que sea, no importa. Tú comienzas a orar y luego suelta el poder del Espíritu Santo. Cuando ellos sientan el poder de Dios, te van a respetar como pastora, que tú eres su pastora. Y eso le va a cambiar la vida, porque tú no puedes cambiar a nadie, pero el Espíritu Santo sí. Eso los transforma, los hace nacer de nuevo y van a comenzar a avanzar. Y número 3, mi niña, asegúrate de levantar un altar de adoración en ese lugar. Adora por lo menos unos 20, 25 minutos en cada reunión. Que ahí se levante un altar de adoración, eso trae un cambio a la atmósfera. Toda la atmósfera cambia cuando levantas un altar de adoración. Haz esas 3 cosas y vas a ver cómo va a avanzar. No necesita andar haciendo avivamientos. Haz eso con la gente y vas a ver la diferencia. amén, amén. Gracias, mi apóstol. Bueno, para servirte, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a ver a Rocío Villón. ¿Puedes activar tu micrófono? Bueno, sí, buenas noches, apóstol. Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Desde Perú. Ok, ¿cuál es su pregunta? Quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que yo estaba en una congregación donde no sé, me veía el tema más de lo que es la liberación. Bueno, el Señor me estuvo usando un tiempo, pero yo ya dejé de congregar, que quería congregar una iglesia más cerca y no podía, y había muchos problemas cuando me iba a congregar a un lado, sentía mucha opresión, pero yo quiero volver a congregar, más que nada saber también cuál es el ministerio a que estoy llamada en este tiempo para poder servir a Dios con claridad y con dirección y conforme a su voluntad. Bueno, mi niña, para poderte ayudar con eso, necesitas pedir una entrevista conmigo. Pedir una entrevista para poder saber tu ministerio. Y ahí te vamos a ayudar. Te vamos a dar unas enseñanzas y vas a hacer un trabajo, ¿verdad? Vas a hacer te vamos a dar unas instrucciones para que en una semana tú puedas recibir de parte del Señor qué es lo que está llamada a hacer. Ok, apóstol, muchas gracias. Dios me lo Bueno, bendiga. El día jueves, ¿no? el jueves en la mañana temprano, manda un mensaje. Ok, apóstol, muchas gracias. Dios me lo Bueno, bendiga. para servirle, mi niña, para nosotros es un privilegio porque somos fieles servidores al Señor y nuestro trabajo es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mis amados, hemos terminado por este día y nos vamos a despedir. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Buenas noches. Amén. Amén, apóstol. Bendiciones para Amén, ustedes. amén. Muchísimas gracias, Y apóstol, por amén. toda esta clase, una gran Buenas enseñanza. noches, Dios Amén, les amén, bendiga. apóstol, amén. Amén, amén.
Amén. Amén, amén. Bendiciones.